Bueno, pues muy buenas a todos, chicos. Vamos a hablar del Real Madrid, vamos a hablar de la crisis del Real Madrid, porque desde luego está en crisis por resultados muy malos, resultados donde se está llevando goleadas, 9 goles recibidos en los últimos 3 partidos del equipo de Ancelotti, sensaciones muy malas en ataque, en defensa, en juego. Estamos hablando que el Madrid, con el plantillón que tiene, y que son los actuales campeones de Liga y de Champions, no están jugando nada bien, todo lo contrario. Ayer el Milan les gana en el Bernabéu 1-3. El Milan que pudo incluso marcar más. Y un Madrid muy espeso. Sin juego. Sin pases filtrados. Sin dominar los partidos. Sin dominar la escena con los jugadores que tiene. Sin ocasiones de gol en el segundo tiempo. El Madrid tenía que remontar. No han tenido ocasiones de gol. Mbappé sigue sin funcionar. Sigue perdido. Sigue jugando en una posición que no es la suya. Jude Bellingham un poco más de lo mismo. 12 partidos... 0 asistencias, 0 goles para Jude Bellingham. También desaprovechado. En defensa, el Madrid es un auténtico desastre. No tienen lateral derecho. Es un Madrid que ha tenido mala planificación, sin duda. Ha tenido ahora mismo a un entrenador que está perdido, que no sabe qué hacer, que no da con la clave, que no da con la tecla. Un Madrid que ha recibido 4 goles por parte del Barça en el Santiago Bernabéu, donde les dimos un baño. Ayer reciben otra paliza del Milan, la Champions, que se les complica porque tienen que ir a casa del Liverpool, luego tienen también contra la Atalanta, es decir, partidos complicados, partidos difíciles donde el Madrid puede quedar fuera. A ver qué pasa, porque verdad que se clasifica mucho, pero por ejemplo, solamente los 8 primeros se clasifican de manera directa. Y luego, que haré un vídeo sobre esto cuando ya tengan más tiempo, lo de Endrick y lo de Arda Güler no juegan absolutamente nada. No cuentan con minutos. Ancelotti los tiene ahí sin jugar nada. Últimos 5 partidos, 0 minutos. Y creo que jugó Arda 1 minuto. 2 jugadores muy buenos y 2 jugadores que hay que recordar que no son canteranos. Es decir, que Madrid ha pagado una cantidad alta por ellos. No están jugando nada. O sea, Ancelotti pasa de ellos. Desde luego, el Madrid está en crisis. El Madrid está con malos resultados, con mal juego, mal en defensa, tácticamente nada, y los de arriba tampoco funcionan. Un Madrid que parecía que iba a arrasar, un Madrid que por plantilla todo el mundo pensaba que lo iba a hacer de maravilla, y la realidad es otra. Y la pregunta es, ¿de quién son los culpables? ¿Cuáles son las claves de que el Madrid lo está haciendo tan mal? ¿Es solamente culpa de Ancelotti, que mucha gente pide ya que se vaya? Yo creo que Ancelotti está muy perdido y quizás se tomen medidas en el Madrid. Pero ¿Ancelotti es el único culpable? Yo creo que no. Ancelotti, por supuesto, tiene mucha culpa, pero también hay muchos jugadores que también tienen su culpa. Desde luego, el Madrid está en un momento muy complicado, en un momento muy difícil, y para ello os traigo a Miguel Ruiz, que sabéis que es el analista profesional que tengo aquí del Real Madrid, para que nos analice, para que dé las claves tácticamente, con la pizarra y todo, de este Real Madrid que no funciona, que no convence, que no gana y que se le puede todavía complicar y mucho la temporada. Ya sabéis, si os gustan estos análisis profesionales tácticos, pues apoyadlo con un enorme like y seguirá apareciendo aquí el bueno de Miguel. En fin, os dejo con él, a ver qué nos cuenta. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez en esta ventana que nos deja Manquer, precisamente para hablar del conjunto madridista, para hablar del Real Madrid, en un día bastante aciago a nivel de sensaciones para un Real Madrid que se ha encontrado enfrente a un Milan bastante poco reconocible con respecto a lo que hemos visto esta temporada, un Milan que ha sabido aprovechar sus virtudes y beneficiarse sobre todo de esos puntos débiles que le estamos viendo cada vez más al conjunto madridista en esta 24-25. Me parece bastante complicado el encarar todos los problemas que le estoy viendo al Real Madrid. No veo un equipo con alma, no veo un equipo eficiente en defensa, no veo un equipo eficiente en ataque. Muy pocas ideas a nivel creativo, muy poca sensación de poder aprovechar la superioridad durante el partido. Creo que estamos ante un Real Madrid que no carbura, que no funciona y que tiene muchos problemas, algunos derivados de otros que han ido surgiendo a lo largo de las semanas y otros propios del sistema o de la sensación
de que muchos de los jugadores no encajan dentro de lo que está pidiéndoles Ancelotti hoy por hoy y con las piezas que puede contar el Real Madrid ahora mismo. Vamos a ir analizando un poquito todo esto que os estoy comentando. Primero lo vamos a hacer a través de la página de Sofascore. Aquí tenemos ya todo lo que concierne al partido. Ya tenemos aquí la posición media de los jugadores. A mí es algo que me gusta siempre analizar, sobre todo porque creo que ha sido un partido en el que hay que matizar mucho el rol y la predisposición que han tenido ciertos jugadores para estar en una zona del campo o en otra. Creo que este Real Madrid, para mí, lo primero que me ha dejado es sorprendido con respecto a el desempeño que podía tener en los primeros 15-20 minutos, en el que yo creo que el Milan se ha empezado a mostrar un poquito como lo que hemos visto durante este partido. El Real Madrid, para empezar, ha presentado una alineación que a mí me sugería que iba a volver un poco a ese plan de la pasada campaña. Dos delanteros bien reconocibles, Kylian Mbappé y Vinicius, y por detrás probablemente la pieza de Jude Bellingham en una situación parecida, ¿no?, a la que habíamos visto la temporada pasada en Rombo, con Modric haciendo de cross, con Valverde, con Tchouaméni. Esa disposición yo creo que le ha traído muchas cosas buenas al Real Madrid el año pasado y me daba la sensación de que podía ser el camino para interpretar un poquito mejor el juego. Vamos a ver si queréis la posición intermedia de los jugadores. A mí me parece particularmente bueno ir anotando un poquito sobre esto. Para empezar, hoy hemos visto un Jude Bellingham que no se puede quejar con respecto a la posición. Ha estado transitando en la zona que más le favorece a nivel de juego. Creo que está en ese perfil un poco de futbolista que juega por detrás de los delanteros, pero siempre hacia ese lado izquierdo que le da seguridad, que le da capacidad, ¿no?, para aparecer en la frontal. Sí que veo que no ha asistido tanto, ¿no?, a esa posición en la que pueda tener una presencia y pueda tener un peligro, ¿no?, marcado con respecto a la frontal, con respecto a esa posición en la que yo creo que él puede llegar a ser determinante a nivel de creación. Vemos, por ejemplo, el caso de Luka Modric, un hombre que sí que se ha extendido bastante por todo el campo, pero que también ha tenido cierto perfil izquierdo y que eso quizá también ha podido incomodar, ¿no? Y vemos que Valverde ha estado prácticamente presente continuamente en esa banda derecha junto con Lucas Vázquez. Sí que he visto que Valverde ha tenido que hacer una función defensiva muy grande hoy, de apoyo sobre todo a Lucas Vázquez. Esa banda izquierda quizá es la más peligrosa con mucho del equipo italiano, por supuesto, ¿no? El juntar a Teo Hernández y a Rafael Leao era algo muy complicado de controlar y creo que la disposición con respecto a lo que buscaba precisamente Ancelotti con la posición de Valverde era completamente lógica, ¿no? Yo creo que al final era parar un poco ese movimiento, ¿no?, que probablemente iban a ejercer esos dos jugadores en banda izquierda hacia la espalda, ¿no?, de la defensa del Real Madrid. Aquí vemos un poco la disposición de Mbappé, algo que comentaremos luego. Creo que Mbappé se ha sentido muy cómodo y aquí vemos un poco la de Vinicius, mucho menos presente en la frontal de lo que a mí me hubiera gustado, pero muy presente en banda izquierda, no demasiado acertado, tengo que decir. Tchouaméni en posiciones, sobre todo en carril central, pero muy pendiente de todo lo que sucedía en la medular. Tengo que decir que ha sido el peor partido que yo le he visto a Tchouaméni en esta temporada y me parece que hay muchas cosas que hay que valorar y que hay que determinar con respecto al estado del jugador francés. Hay que decir que el Milan, como ya he dicho, ¿no?, esa predisposición a que Teo Hernández fuera muy profundo, un Rafael Leao muy presente en toda la fase de ataque, en toda la fase de finalización dentro del juego de su equipo. De hecho, para mí en la jugada del segundo gol es vital precisamente porque es él el que toma la iniciativa de juntarse un poquito por dentro, ¿no?, de jugar incluso de espaldas a portería, buscando un poco interpretar si podía generar una segunda jugada o darse la vuelta y tirar. Es ese disparo al final el que compromete a la defensa del Real Madrid, con un Morata que lee perfectamente el espacio y que marca. Y bueno, ahí es donde nace un poco, ¿no?, la sensación de que el Milan, sin tener grandes virtudes, porque eso es algo de tener muy en cuenta y si habéis seguido al equipo sabéis de lo que hablo, creo que ha sabido entender muy bien, ¿no?, lo que tenía que hacer ante este Real Madrid y lo que tenía que hacer para que el partido no solo no se le escapara, sino que pudiera llegar a dominarlo. Es por eso que para mí una de las grandes claves, ¿no?, o quizá la gran clave de este partido del Real Madrid es que me han planteado un espejismo.
cuando yo he visto a Bellingham y a Modric en el medio campo con esa disposición o con esa intención, ¿no?, de replicar un poco lo que yo había visto el año pasado en este Real Madrid, con la sensación de que podían ser jugadores que pretendieran, ¿no?, entrar en el circuito creativo del Real Madrid y darle una oportunidad a nivel ideológico, ¿no? Porque si algo le ha faltado a este Real Madrid, más allá de ese compromiso defensivo del que hablaremos luego, y esa estabilidad o esa comodidad a la hora de jugar hacia adelante, de defender hacia adelante, creo que ha sido una falta de ideas horrorosa. Creo que es un Madrid que no domina desde la posesión, que no domina desde la transición, que no tiene capacidad organizativa para contemporizar con balón, que no tiene juego entre líneas y que eso le está afectando mucho. Es decir, cuando yo he visto a Bellingham y a Modric en el equipo, lo que he entendido es que Bellingham iba a ser el clásico enganche por detrás de los delanteros, con sus limitaciones, pero sobre todo llegando mucho a área rival, y que Modric iba a ser un poco el carburador, la sala de máquinas. Ha durado muy poco esa sensación. Ha durado exactamente hasta el primer gol del Milan. Y te digo más, creo que desde el 1-1, desde esa posibilidad del Real Madrid de empatar el partido mediante el penalti que ha convertido Vinicius, creo que incluso se ha acrecentado más la sensación de que este Real Madrid tenía un problema muy grave y que no sabía resolverlo y que no tenía capacidad de resolverlo. Y son problemas que nacen de varias circunstancias. ¿Por qué añado aquí a Kylian Mbappé? Bueno, pues porque creo que la única que se ha resuelto con respecto al sistema de hoy es que Kylian Mbappé ha vivido siempre generando peligro. Siempre ha generado algo a nivel de ataque. Le he visto incluso en algunos tramos por encima de Vinicius a la hora de ser efectivo en ataque. Y creo que ha sabido ser el jugador más peligroso, sobre todo en la primera parte del Real Madrid. Y creo que eso es algo a valorar. Creo que este sistema funciona en algunos términos y en otros no termina de carburar. No veo a Jude Bellingham cómodo en prácticamente ninguna de las posiciones en las que le he visto este año. Y creo que Modric no le da al Real Madrid para tener ese ritmo de juego que necesitan para interpretar mejor lo que sucede en el campo. Y eso es precisamente lo más preocupante con respecto a lo que estamos viendo, al nivel que estamos viendo del Real Madrid esta temporada y sobre todo a lo que pueden ser partidos de mayor dificultad. Creo que este Milan era un equipo no muy temible, no está haciendo bien las cosas, no le están saliendo los partidos redondos y precisamente contra el Real Madrid se ha visto un equipo que durante la temporada y en la Serie A no hemos visto todavía, por lo tanto me parece preocupante. Ausencias en la presión, para mí una clave importantísima. Yo creo que hemos dado por hecho, ¿no?, que teniendo en cuenta lo importantes que iban a ser Vinicius y Mbappé a nivel ofensivo, hay mucha gente que disculpa el hecho de que no entren dentro del circuito de presión que necesita el Real Madrid para intentar dar la vuelta un poco a la posesión, sobre todo robar tras pérdida, ser un equipo intenso en campo rival para que el rival no se confíe y no tenga la comodidad de hacer circular el balón con cierta solvencia, algo que el Milan en varios tramos del partido yo creo que ha conseguido, siendo un equipo además que lo que le gusta es hacer la transición rápida, ¿no?, y tener esa posibilidad de llegar al área rival con bastante rapidez. Pero es que Vinicius y Mbappé no han participado prácticamente nunca en ninguna de las presiones, y eso a mí me parece muy preocupante, porque esto es bastante común, es bastante lógico verlo en muchos equipos, ¿no? Que las grandes estrellas o que los jugadores enfocados en el ataque no participen en la elaboración de la defensa, ¿no?, o en ese circuito defensivo. Pero hay que tener en cuenta que suelen ser equipos que funcionan muy bien en todo lo demás. Y este Real Madrid no lo hace. En medio campo tiene muchas carencias, en defensa tiene carencias en cuanto tiene que replegar, no se siente cómodo defendiendo hacia adelante, le cuesta mucho adelantar la línea defensiva y eso yo creo que es un problema que solventaría precisamente una mejor presión. Pero la presión no puede ser realmente buena si de 4 o 5 jugadores que son capaces de hacer esa presión, 2 se borran. Y realmente yo creo que es algo que le está pasando de manera recurrente al Real Madrid. Y no lo digo yo, es que lo ha dicho Lucas Vázquez al terminar el partido. Ha dicho literalmente estas palabras: creo que defender es algo colectivo, creo que es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Y estas palabras son muy duras, estas palabras son muy duras, porque está clarísimo a quién van dirigidas. La presión que hacen Vinicius y Mbappé
ha desaparecido, no existe, no forma parte del plan del Real Madrid y además creo que se ha naturalizado que no forme parte y creo que este Real Madrid no puede prescindir de 2 jugadores en esa presión en campo contrario, por lo tanto se tiene que valorar qué se puede hacer con eso. Valverde out, bueno, es que la reacción precisamente en el descanso ha sido quitar a Valverde y quitar a Tchouaméni. Ya he hablado un poco de lo que me ha parecido Tchouaméni. Creo que ha estado en un partido muy muy malo, un partido horrendo. Es verdad que hay un problema muy grande del Real Madrid a nivel de presión que deja, creo, en un muy mal lugar a Tchouaméni, que es un jugador que necesita muchos apoyos y que necesita que si hay una pérdida o que si hay una descompensación defensiva, haya jugadores alrededor que puedan permitirle, ¿no?, el que su esfuerzo o que los metros que él cubre sean más eficientemente cubiertos. Pero es que ha estado impreciso también con balón y eso yo creo que es algo imperdonable para un jugador como el francés y que además tiene que tener un papel muy relevante dentro de este Real Madrid. Lo que me sorprende realmente es que haya quitado a Valverde y es por algo que hemos hablado precisamente antes en la pantalla de Sofascore. Creo que Valverde estaba haciendo una función defensiva muy muy importante junto a Lucas Vázquez. Esa banda tenía a Theo Hernández y a Rafael Leao, que son los 2 jugadores más incisivos a nivel de pillar el espacio a la espalda de la defensa del Real Madrid. Y creo que a partir de la salida de Valverde, con la entrada de Brahim, que no me parece ni mucho menos un cambio lógico o desacertado, ni mucho menos me parece que Brahim no sea un jugador que sea capaz de mejorar al Real Madrid, lo he dicho en multitud de ocasiones, pero creo que no se ha encontrado cómodo el Real Madrid desde la salida de Valverde. No porque Valverde estuviera haciendo un partidazo, sino porque se estaba convirtiendo en un apoyo muy importante para intentar frenar, y ya de por sí no lo han conseguido, para intentar frenar a Rafael Leao y a Theo Hernández. Creo que ha habido muchas jugadas en las que ambos jugadores han generado peligro con muy poquito, simplemente encontrando el espacio a la espalda de Lucas Vázquez. Y era muy difícil detenerles. Y yo creo que eso ha lastrado un poco, ¿no?, las sensaciones con respecto a la defensa del Real Madrid, sobre todo de esa parte derecha, ¿no?, del equipo madridista. En este sentido, creo que el cambio por Tchouaméni, que ha sido Camavinga, se puede entender un poquito mejor, pero tampoco he visto yo una mejora sustancial del medio campo, aunque sí que se han perdido menos balones de manera notable, ¿no? Yo creo que es que Tchouaméni, incluso en campo propio, ha fallado en situaciones y jugadas que no se le pueden permitir a un jugador profesional en el Real Madrid. Perdidos en la idea. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que es un discurrir continuo sobre una misma sensación. Creo que este Real Madrid no tiene identidad, no tiene idea. Y realmente va a tener que trabajar mucho Carlo Ancelotti para dar con la solución. Le comentaba por WhatsApp a un amigo madridista que me da la sensación de que o Ancelotti no se atreve a hacer los cambios necesarios en este equipo, o bien no ha terminado de interpretar dónde está el error o dónde está el problema. No sé cuál de las dos cosas son más preocupantes, pero lo que sí que tengo claro es que le está costando mucho dar con la solución, independientemente de cuál sea el problema o de cuál interprete que es el problema. Para mí hay varios, para mí hay muchos problemas que va a tener que resolver Carlo Ancelotti y no muy tarde, porque precisamente viene un partido en Anfield muy complicado y que creo que puede ser importantísimo, ¿no?, para el devenir y las sensaciones que está dejando este Real Madrid. Y por supuesto, ¿no?, si estamos hablando de un partido de Champions League, estamos hablando de un partido como el Santiago Bernabéu, que no haya reacción es algo que muestra el estado anímico de este equipo, que muestra el estado a nivel espiritual de un equipo que siempre se ha cerrado en banda con respecto a ese espíritu del Santiago Bernabéu y de lo que significa esta competición para el Real Madrid. Y creo que no están dando con la tecla, no están encontrando la vía para dejar una buena sensación con respecto a lo que hacen y a lo que pueden llegar a hacer en el campo. Por lo tanto, es quizá uno de los termómetros más importantes, ¿no?, dentro de lo que le está pasando al Real Madrid, y quizá es uno de los termómetros que nos pueden servir para entender qué es lo que ha pasado en un partido en el que creo que el Milan durante muchos tramos ha sido mucho mejor que el Real Madrid, y en el que el Real Madrid, con esa presión final en la que ha entrado Rodrigo, ha podido generar un poquito más, incluso a nivel de ideas, ¿no?, de provocar un poco más a nivel ofensivo, tampoco han encontrado la vía para cambiar el sino del partido, y eso creo que es algo muy preocupante, sobre todo tratándose de un equipo como el Real Madrid, sobre todo sabiendo la plantilla que tiene este equipo, y sobre todo viendo que los jugadores a los que se les podía pedir un poco más no están dando tampoco buenos resultados. Así que
Esto es un poco lo que yo pienso, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dadle cariño aquí en los likes a este vídeo en el canal de Manquer, por supuesto, dejad en comentarios a Manquer qué os parece esta sección, si la queréis, si no la queréis, apoyadla, por favor, dadle cariño, porque yo estoy encantado de venir por aquí de vez en cuando y hablaros un poquito de táctica o de mi visión sobre lo que pasa en los partidos del Real Madrid, como hace mi compañero Blaya con los partidos del FC Barcelona. Así que encantadísimo de hablar con vosotros a través de esta ventana de Manquer. Y por supuesto, si no estáis suscritos a mi canal Miguel Ruiz Fútbol, estáis invitadísimos a poder hacerlo. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.